Muy buenos días, me siento supremamente feliz de estar acá, así sea presencial. Agradezco a los organizadores de este evento y agradezco profundamente a la doctora Carduño por la invitación. Lastimosamente, eventos familiares me impidieron poder compartir en persona con ustedes. Espero que sea así pronto. México siempre es mi casa. Debo agradecer profundamente a todos aquellos que me formaron al ser médico que es Carlos el día de hoy. Mis conflictos de interés, Medtronic, Epimed y Abbott, los cuales no son relevantes para esta charla. Y lastimosamente debo decir que no tengo conflicto de interés ni con Tesla, ni con Ferrari, ni con Qatar. Muy bien, cuando estamos enfrentados a un paciente con dolor agudo posoperatorio, siempre trae a mi mente Sergio Leone este cartel del bueno, lo malo y lo feo. Pensando en el manejo analgésico posoperatorio, lo malo podría ser claramente el trastorno asociado al uso inadecuado de opioides. Por tanto, no va a ser un secreto que mucho de lo que realizamos está enfocado a un uso adecuado de los mismos y prevenir los efectos secundarios de esto. En el British Journal de Anestesia, entre los últimos 3 años se han presentado dos artículos bastante interesantes, uno del grupo del profesor Christopher Wu y el otro del grupo del profesor Tobias Adams, en el cual se destaca uno que el anestesiólogo como tal es responsable de la prescripción adecuada de opioides en reducir y en uso adecuado o un uso adecuado. Nosotros nos podemos mover en Latinoamérica entre opiofobia y opiofilia. De alguna manera no quiere decir que la opiofobia sea tan buena, puesto que el paciente se le puede negar en algún momento determinado una analgesia que él requiere. Lo que sí es claro es que, teniendo en cuenta las dificultades de la epidemia de opioides en Norteamérica y Europa, que es trasladable a cualquier parte del mundo por el tipo de pacientes que son humanos, idénticos en los 5 continentes, pues digamos lo que intenta destacar el artículo número 2 es qué elementos podemos tener para un manejo racional de los mismos. En la gráfica que está al lado se encuentran ítems que son de alguna manera como momentos de quiebre en el uso de opioides en publicaciones en el British Journal. Se destaca de esas publicaciones una del 2014. Y esa del 2014, ¿por qué la destaco? Porque básicamente nos recuerda el segundo enemigo claro de los opioides. Y es básicamente la presencia de piralgesia asociada a opioides. Entonces, digámoslo de alguna manera, estoy hablando de todo esto porque mis analgésicos del día de hoy, lidocaína, ketamina y magnesio, los debo ver como grandes aliados en reducir el consumo de opioides, reducir los efectos secundarios en términos de hiperalgesia asociada a opioides. Claro, es evidente que los opioides van a tener otro tipo de efectos secundarios que son muy bien conocidos por todos. Destacando entonces que Maxwell al interior del artículo de Tobias nos recuerda que todo debe ser personalizado, claro, debe ser personalizado, pero digamos lo que esa personalizada es dirigida a outcomes y a logros específicos en cada paciente. Probablemente la forma en la que yo puedo tener en mi mente, en un infograma, cómo tener estos medicamentos atípicos, antihiperalgésicos, infusiones del dolor, de manera gráfica, está perfectamente ejemplificada en este artículo de Shantana, en Anesthesiology. Este artículo de Shantana hace parte de una controversia de anestesia y analgesia libre de opioides, o más bien, el concepto de anestesia y analgesia con ahorro de opioides. Digámoslo que de esta manera debo pensar yo mis infusiones, que es el tema que estamos hablando el día de hoy, queriendo decir, en otras palabras, que la analgesia multimodal está en el centro y alrededor de la misma encontramos estrategias de la misma, destacando analgesia y anestesia loco-regional, ketamina, lidocaína. Aunque el magnesio no está explícitamente escrito en esta diapositiva, hace parte de ese mismo concepto. Recordemos que la anestesia libre de opioides hace 2 años tuvo un artículo bastante interesante también publicado en Anesthesiology en el cual el uso de dexmetomidina se asoció con remifentanil a bradicardia severa y outcome negativo, disminuyendo la posibilidad de realizar completamente el trial. Lo interesante es que esos otros medicamentos
también hace parte de la anestesia analgesia libre de opioides. No el remifentanil, evidentemente, sí la dexmedetomidina. Entonces, digamos lo que el opioide perioperatorio tiene una gran cantidad de inconvenientes, por lo cual la analgesia multimodal ha sido centrada como un mecanismo para mejorar esos inconvenientes, y no el inconveniente no más de efectos secundarios, sino de no poder lograr metas analgésicas dinámicas, no poder lograr metas en rehabilitación temprana, por ejemplo lo que ocurre en las eras, y ahí sí por efectos secundarios de los opioides. Y obviamente el uso inadecuado de los mismos, que puede ser hasta el 15 al 21% cada año en pacientes que se someten a cirugía. En otras palabras, 2 de cada 10 pacientes se pueden enganchar a opioides después de su uso perioperatorio. ¿De acuerdo? Y eso nos va a dar un detrimento en la respuesta global de los pacientes. Es tan complejo, es tan complejo esta situación que Gainesville realiza un artículo muy interesante mostrando lo que denominan trayectorias de dolor. Y las trayectorias de dolor en 5 grupos de pacientes le deja a usted un mensaje, que ciertas poblaciones, más allá de tener dolor preoperatorio, el solo hecho de ser sexo femenino y joven son factores de riesgo para que usted tenga un desenlace con dolor severo y dolor de moderado a severo. Más o menos le está juntando un 17% y 46%. Solamente porcentajes menores del 27 y el 24% hace que los pacientes tengan un curso bajo de decline o bajo dolor en esos 5 días posoperatorios. Entonces, digámoslo que independiente de lo que hagamos en ocasiones, el paciente tiene estas trayectorias per se por sexo y por edad. Pero no nos podemos quedar de alguna manera de brazos cruzados, porque cuando el paciente desarrolla ese dolor crónico, va a tener una gran cantidad de efectos secundarios a largo plazo. Y ese dolor crónico con que estamos enfrentándonos, ahí sí, siempre en dolor y en cirugía, mientras más alto sea el umbral de dolor postoperatorio en términos de EVA, en términos de FLAC, va a ser un factor independiente, puesto que no vamos a poder manipular en ocasiones nosotros los pacientes tanto como quisiéramos si manipulamos la anestesia y manipulamos el dolor. Hay veces no podemos manipular la cirugía. En otras palabras, vamos viendo de evidencia alta a baja dependiendo del color, y esto nos dice a nosotros entonces que sería útil poder predecir qué paciente va a necesitar más analgesia o menos analgesia, mucho más allá de mecanismos tipo pupilometría o mecanismos tipo índice nociceptivo. La validación de estos índices ha sido utilizada desde el 2012. El más actual de ellos es básicamente este artículo del grupo de Rotterdam del profesor Van Huygen, en el cual digamos lo que nuevamente tener un dolor severo, tratarse previamente con opioides, cirugía de hueso, hacen que tenga usted más riesgo de dolor crónico posquirúrgico. Entonces ya sabe usted que tiene herramientas para combatir, pero estamos hablando de que entonces paciente joven con dolor previo, con uso de opioides, cirugía ósea, usted va a tener que ser más insistente. ¿Qué parte es buena y tiene que ver con nuestra plática? Que las infusiones sí pudieran tener un efecto en disminuir ese dolor crónico posquirúrgico. Tanto lo que sería la presencia de lidocaína y la presencia de ketamina. Digámosle de alguna manera, los gabapentoides y la dexmedetomidina también se encuentran involucrados a este nivel, no el magnesio, pero ya tenemos 2 de ellas sí. Entonces digámoslo que las herramientas infusionistas son más útiles y debemos pensarlas más de rutina que algo ocasional. Probablemente el prospect es el que ha intentado facilitar esta labor, ha intentado facilitar, articular diversas estrategias medicamentosas, quirúrgicas, enmarcado en un concepto ERAS. Hablemos entonces de los 3 agentes. Primer agente, la ketamina, claro. Pensamos en ketamina, fenilciclidina, disociativo, antagonista del MDA, anestésico básico, pero analgésico básico en infusión. Bueno, tampoco es tan nuevo. Por eso traje este fórum de 1974 de Anesthesia, la revista británica, en el cual ya se pensaba que anestesia de dosis bajas en infusión era un excelente analgésico. De acuerdo que pensar en anestesia y ketamina puede que no sea nuestra primer alternativa perioperatoria diaria,
pero sí pensar en ketamina y dolor, sí puede serlo. Ahora, los mecanismos de acción de la ketamina van mucho más allá de la acción anti-NMDA. Este artículo es bastante interesante porque tiene una forma muy infográfica de recordarnos que dependiendo del impacto, yo tengo fenómenos hipnóticos, psicomiméticos, analgésicos y antidepresivos. ¿Qué tanto el efecto psicomimético y disociativo ayuda en dolor? Claro, importante tenerlo en cuenta. De hecho, para muchos el efecto de los cannabinoides en dolor crónico es hacer que esa parte emocional del dolor sea menos apreciada en mi concepto, valga la redundancia, de apreciación del dolor, puesto que recordemos que es una experiencia individual y de alguna manera con eso tener una eficacia. Entonces digamos que la ketamina va a tener efectos en MDA, en AMPA, en neuromoduladores como tal desde el punto de vista agentes, incluso tiene efectos en lo que sería sensibilización central, en expresión de genes y efectos celulares. Probablemente el efecto a nivel de glía es uno de esos mecanismos grandes más allá del efecto en receptores. Pero recordemos que no somos los únicos que vamos a usar ketamina de rutina en las instituciones. De hecho, probablemente los psiquiatras han tomado toda esa experiencia nuestra para utilizarla en depresión. Esta es una gráfica muy interesante de mecanismos de ketamina en depresión. El que desee leer más, con todo el cariño estamos a su disposición, puesto que hay guías específicas de uso de estos medicamentos en crisis suicida en pacientes de alto riesgo. El punto es que 6 mecanismos fundamentados en activación en neurona glutamérgica presináptica y en neurona postsináptica con impacto a nivel de extrasináptico de NMDA, activación espontánea de los mismos, metabolitos de la ketamina básicamente a nivel de los AMPA, inhibición independiente asociada al mismo, hace que la ketamina tenga un efecto grande entonces en la activación de este tipo de receptores y en los agentes asociados a estos receptores. Para volverlo práctico entonces, la Sociedad Americana de Anestesia Regional y Dolor, ASRA, publica unas guías simultáneamente de ketamina en dolor agudo y ketamina en dolor crónico. Es importante para mí esas guías, puesto que de alguna forma me intentan convertir en recetas de cocina, de medicina basada en la evidencia, lo que le puedo dar al paciente o lo que no le puedo dar al paciente. Yo siempre pienso que antes de dar algo debo saber para qué no se lo doy o en qué debo tener contraindicaciones. Me parece más fácil en mi mente trabajar así. Entonces recordemos que los pacientes con enfermedad cardíaca, enfermedad del sistema nervioso central, sobre todo a nivel de presión intraocular e intracraneana, los pacientes con hepatopatía, con trastorno psiquiátrico y pacientes gestantes, no van a ser candidatos para el uso rutinario de este agente en el perioperatorio. La parte psiquiátrica usted lo debe ver con doble filo, puesto que es una contraindicación para usted, pero el trastorno de ánimo es una indicación para el psiquiatra. Pero usted en su rutina, esa paciente catastrofizante, no compensada, no piense que va a ser la mejor candidata para ese tipo de fármaco. ¿Cómo emplearla y cuándo emplearla? Piense en ella como un excelente mecanismo analgésico antihiperalgésico. Entonces, en pacientes con dolor severo, en el que usa previamente el opioide, en el que tiene apnea del sueño y cirugía de alto perfil hiperalgésico como mama, tórax, amputación, el quemado también lo podemos incluir en ese punto, son pacientes candidatos para emplearla. Es interesante que las dosis van con bolos hasta de punto 35, el bolo de punto 15 es suficiente la mayor parte de veces y la infusión basta 1 miligramo por kilo por hora, destacándose cuando usted quiere pensar en infusiones por encima de punto 3 por kilo por hora, probablemente debe invitar al colega de dolor crónico para que lo acompañe. Lo importante es probablemente decir que pongo el bolo de punto 15 y continúo con punto 1 por kilo transoperatorio, 10 veces menos que 1. Y con eso, empleando analgesia multimodal, veo hacia dónde se traslada mi paciente. Que es interesante, yo tengo buena evidencia de continuar esto en el posoperatorio, claro que sí. ¿Por cuánto tiempo? Probablemente corto tiempo más que largo tiempo, salvo en poblaciones especiales, pero también lo puedo emplear, aunque no tengo tanta literatura, de manera simultánea con opioide, queriendo decir entonces que yo puedo utilizar una mezcla 1 y 1. 1 y 1 quiere decir emplear mi concentración de opioide y 1 miligramo de ketamina.
La dosis la realizo con la fundamentación del opioide y la ketamina siempre va añadida a. De tal manera que yo le puedo proponer a usted, utilice el transoperatorio de la ketamina y continúe en piso, en su sala general, con la PCA de opioide y ketamina. Realmente no hay tantos artículos que nos digan al respecto qué tan bueno, qué tan malo es. Hay un artículo de 2016 del Canadian Journal of Anesthesia en el cual le recuerda que probablemente son malos efectos no reportados que los reportados con este agente. Recuerde que de todas maneras está teniendo dos agentes sedativos. Pero aparte de los psiquiatras y aparte de usted, hay recomendaciones de cuerpo colegiado para el uso de ketamina en dolor agudo. Es interesante que la Asociación Médica Canadiense, en su publicación del Canadian Medical Association Journal, tiene un artículo de Silverstein bastante interesante de Mount Sinai, recordándole a ellos que el manejo de dolor en urgencias, la ketamina la debe emplear como un mecanismo también de ahorrador de opioides, con las mismas dosis nuestras. ¿Qué diferencia tiene interesante esto? Y es básicamente que acá se emplea también por bolos. Hay un artículo muy interesante de Stephen Cohen de ketamina 2005 en Anesthesiology, en el cual digamos lo que la forma de titularlo en el transoperatorio era también a nivel de bolos. Bolos cada media hora o cada una hora, dependiendo de la dosis y la severidad del dolor quirúrgico. Como ven, no he hablado nada de ese ketamina, porque realmente es igual probablemente en las guías de ASRA tener mezcla racémica o mezcla con ese ketamina. Interesante entonces que usted como anestesiólogo debe empoderar el liderazgo en su equipo para el uso de ketamina por médicos no anestesiólogos. Segundo agente, lidocaína. Lidocaína, claro, más que conocido, de uso diario. ¿Qué nos puede tener ellos? Entonces, en dolor agudo, qué pena la interrupción, ¿qué tanto nos va a poder ayudar? Claro, nos va a ayudar mucho, pero pensémoslo más allá de que sea un bloqueador conocido de canales de sodio. La concentración de la gente, dependiendo de la cantidad o no de receptores, es responsable o no de la actividad analgésica o no, tanto a nivel agudo y crónico. Que es interesante, dos conceptos que no solamente va a dar impacto en receptores como el NaV 1.8, no, sino que va a tener actividad en otros receptores, destacando básicamente que va a tener impacto en canales de sodio, en canales de potasio, interacción con liberación de glutamato y serotonina, y de alguna forma tiene un efecto interesante en el tropismo de neutrófilos y la liberación de citoquinas inflamatorias. Ahora, así como hicimos con ketamina, antes de pensar en quién lo debo emplear, pensémoslo de la siguiente manera. Cada vez que lo voy a usar, tengo que tener en la mano mi checklist para el uso de lípidos y reacción inmediata frente a posible toxicidad por anestéticos locales. Tenga su kit de LAST. Múltiples formas de diferentes cuerpos colegiados la tienen. Hay aplicaciones para su celular, porque esto puede olvidarse porque es poco frecuente. Debe revisar usted con prontitud su kit, de que lo tenga a la mano, y no solamente para usted en quirófano, sino en sitios que no sean quirúrgicos. A diferencia de lo que existe en ketamina, hay guías de concepto de expertos, más que guías de cuerpo colegiado. Aunque aparecen en anestesia y usted la ve como un consenso internacional, no alcanza a tener el grado de recomendación de cuerpo colegiado. Esto básicamente se genera después de una muerte de lidocaína en el Reino Unido, pero es importante para destacar que estas 7 recomendaciones, que son simples de leer y simples de seguir, facilitan el uso de lidocaína perioperatoria. Pero tienen 3 elementos. Uno muy bueno, y es que le recuerda a usted que por debajo de 40 por kilo no la debe emplear, ni tampoco por encima de 120 miligramos por hora. 2, en términos de dosis, pues las dosis de bolo pueden ser mayores 1.5, pero nunca una dosis mayor de 1.5 por kilo por hora. Hace un tiempo existía una recomendación por el mismo grupo de Ottawa, de Nabil Ip, que es parte de los autores, diciéndole que las dosis podían ir hasta 2 miligramos por kilo. ¿Cuáles son los 2 puntos de discusión? Y es uno, ¿dónde lo debo realizar? En una sala de monitoreo específico de mayor vigilancia, verbigracia, una unidad de cuidados especiales. Y segundo, los tiempos de interferencia de 4 horas con técnicas regionales. Entonces,
¿Cómo tenemos respuestas de dos elementos? Se publica hace un año y medio un artículo bastante interesante en el grupo de Kentucky, Nashville específicamente, ah, respecto al uso de lidocaína segura en pisos. Son prácticamente 5.000 pacientes seguidos de manera continua con un dintel muy corto por enfermería para ver la presencia o no de toxicidad. Solamente un solo paciente la tuvo. Entonces, digamos lo que puede ser adecuado realizar esto en pisos sin monitoreo cardiovascular continuo. Pero digamos lo que eso depende de su institución. Nosotros lo tenemos así, no habría otra manera de hacerlo. De hecho, poblaciones de cefalea son de alto beneficio de lidocaína y en ocasiones se manejan de esa manera en piso. No quiero decir que sea usado de manera rutinaria sin pensar en qué pacientes tengan dificultades, ¿no? Pero debe también usted saber que pacientes con trastorno de ritmo, pacientes con marcapasos, pacientes frágiles y pacientes con múltiples infusiones pueden tener necesidad de un monitoreo mayor por el solo hecho de aplicar el lidocaína. Lo mismo el paciente hepatópata, el paciente con trastorno renal y el paciente con trastorno en nutrición. Probablemente incluso los pacientes, si será que son candidatos para lidocaína o no, pero el punto y la respuesta es que si hay por lo menos un trabajo que avala el uso de lidocaína continua en pisos sin necesidad de monitoreo continuo cardiovascular en unidad de cuidados especiales. Y el segundo punto básicamente es lo que sería los tiempos de uso. Los tiempos de uso de 4 horas, digamos, lo que tiende a ser complejo. Y básicamente esos tiempos de uso han intentado como generar herramientas distintas para poder conciliarlos. Esto es un artículo muy interesante del grupo de Shantana de McMaster de nuevo. Lo habíamos visto en Anesthesiology con multimodal al principio de la charla. Milana quiere decir básicamente intervenciones múltiples de anestésicos locales o en sánscrito una mezcla. Básicamente lo que le recuerdo es que probablemente el tiempo es importante, pero baje la dosis, utilice bloqueos más específicos que sensibles, o sea, recuerde que los interfaciales son mucho más sensibles y dependen de bloqueo, pero algo que es interesante, usted puede jugar con el tiempo, me explico. Bloqueo al principio, a las 3-4 horas de la histerectomía o de la cirugía de colon, realizar la infusión continua, destacando que colon, víscera, son los de más alta evidencia. También serían de alguna manera evidencia, mama y espina. Los otros, aunque es llamativo que histerectomía no tiene tanta evidencia, los mecanismos de dolor visceral son semejantes. Y recordemos que el paciente con histerectomía puede tener un riesgo de 29% de dolor al año. Muy bien. Tercer y último agente, el magnesio. El magnesio a mí me parece fantástico por una razón. Los dos agentes anteriores que vimos tienen un perfil mucho más hospitalario. En otras palabras, hospitalario con estancia hospitalaria por el riesgo de LAST, los últimos, y la ketamina en el perioperatorio ambulatorio, pues sabemos que retrasa el alta en términos de puntajes de recuperación. Va a retrasar cualquier tipo de puntaje que usted desee emplear, verbigracia aldrete. Entonces, tercero, el magnesio puede ser completamente empleado de manera ambulatoria por ser un mecanismo single shot. Los mecanismos anti-NMDA probablemente son los más realizables, pero es interesante en su fisiopatología, en el efecto en fisiopatología. Pero es muy interesante tener en cuenta que, a pesar de que la ketamina realiza lo mismo, el magnesio y ketamina se han empleado en dolor crónico por mucho tiempo. Hay un artículo de hace 3 años que mostró que no era útil en dolor neuropático, pero no muestra antagonismo entre los dos, entonces lo puede emplear. En el 2013, el magnesio se dio a conocer. 2 metaanálisis, uno de Oliveira en Anesthesiology y otro muy interesante de Richard Brule en Anestesia, mostrando que era bueno. Que no es tan bueno, probablemente en las EVAs dinámicas no es tan bueno, pero siempre ha tendido a ser bueno, por así decirlo, en lo que sería puntajes de dolor estático y uso de opioides. Lastimosamente por el tipo de diseño de artículos no tiene tanto efecto en los efectos secundarios de los mismos, pero que tiene de ventaja, aunque el artículo Oliveira muestra que es mejor utilizar 30-50 por kilo y continuar con 8 a 10 por kilo por hora, es importante destacar que usted lo puede emplear con 50 por kilo
una sola dosis en el perioperatorio y alcance a ser efectiva. Vuélvase 10 años más, dos metaanálisis, uno en cirugía no cardíaca y otro en espina, mostrando el beneficio como les acabo de decir. ¿Cómo poder combinar entonces estos tres tipos de agentes en mi técnica multimodal? Bueno, primero pensar de que no excluyo agentes. Probablemente un paciente vaya a ser yo más fácil combinar lidocaína, un bolo de magnesio, o si necesita, porque sí, una infusión continua de anestésico local, pero por un bloqueo, pues puedo utilizar la ketamina metida en la PCA. ¿De acuerdo? Y esto es interesante porque de alguna forma es como concilio esos medicamentos. Más allá de la evidencia, los puedo conciliar. Y trago a colación esta filmina del Octopus, que es de Nefopam, y un Meta-Analysis Network de Valeria Martínez, puesto que la forma en que yo puedo ver la combinación de múltiples agentes es vía ese tipo de Meta-Analysis Network. Análisis de red que nos va a permitir ver de manera distinta. ¿Y cómo se lo comparto a mis compañeros? Tenga claro que debo tener en coadyuvantes de dolor un ítem, pero que sea amigable para el sistema. Aquí este es el sistema nuestro de la clínica, en el cual simplemente dando un clic en coadyuvantes, usted puede despegar todos los que tenga, incluyendo las infusiones de lido, keta y magnesio, para que sea fácil realizarlo, para que tengamos un amanecer mucho más brillante en el manejo analgésico de nuestros pacientes. Muchísimas gracias.